Hola, en este video voy a presentar las dos variantes de la ecuación canónica de la parábola. El primer caso es la ecuación que tiene la forma x menos h a la 2 igual a 4p por y menos k. Esta ecuación corresponde a una parábola que abre en el sentido de y. Esto porque de las dos variables x y y, tengo una que está elevada a la 2, que en este caso es x, y tendría la otra que es la variable que está lineal. Precisamente es la variable que está lineal la que me indica para dónde abre la parábola. En este caso, la parábola puede abrir hacia arriba o bien puede abrir hacia abajo. Todo depende del número p. Asimismo, nos damos cuenta por la gráfica que el vértice de esta parábola está dada por el punto h, k, en donde h es el número que se le resta a la x y la k es el número que se le resta a la variable y. La segunda variante de la ecuación canónica de la parábola es la que tiene forma y menos k a la 2 igual a 4p por x menos h. En este caso podemos observar que entre y x la variable que está lineal es la x. Es precisamente la variable lineal la que me indica hacia dónde abre la parábola. En este caso, como es x, eso me indica que la parábola va a abrir en el sentido del eje x, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿De qué depende? ¿De que abra hacia la izquierda o hacia la derecha? Depende del signo de P. De igual manera que en el caso anterior, el vértice de la parábola está dada por el punto h, k, en donde h es el número que se le resta a x y k es el número que se le resta a la y. Es importante decir que el número p en la ecuación canónica de la parábola indica la distancia que hay entre el vértice y el foco de la parábola, asimismo como la distancia que hay entre el mismo vértice y la directriz de la parábola. A continuación voy a graficar la parábola que tenemos en pantalla. Para iniciar es importante escribir dicha ecuación en su forma canónica, la cual corresponde a x menos 2 a la 2 igual a 4 por 2 y todo esto multiplicado por y menos menos 2. El único cambio que hicimos fue el menos menos, que resulta de reescribir el más, y escribimos 4 por 2 para dejar en claro el valor de p. Así, de esta ecuación canónica podemos determinar cuál es el vértice, y el vértice está dado por el punto 2, menos 2. ¿Por qué? Porque es x menos h, y menos k, y el k es el menos 2, por tanto el vértice es 2, menos 2. Ok, vamos a graficar dicho punto. 2 menos 2, este de acá vendría a ser el vértice en cuestión. Ahora es importante dejar en claro hacia dónde es que abre esta parábola. Si veo la ecuación, me doy cuenta que entre x y y, la variable que está lineal es la variable y. Por tanto, esa parábola abre en el sentido de y, ya sea hacia arriba, como lo estoy delineando aquí, o bien hacia abajo, como lo estoy delineando aquí, pero siempre partiendo de ese mismo punto que es el vértice. ¿De qué depende que abra hacia arriba o hacia abajo? Depende del valor de p. En este caso, p es 2, p es positivo. Eso quiere decir que esa parábola abre en y y abre hacia la parte positiva del eje y porque p es positivo. Así, lo único que resta por hacer es afinar la gráfica calculando las intersecciones con el eje x y con el eje y. Así,
las intersecciones con el eje X. Las voy a presentar en este momento. Es esas. Le recomiendo que haga pausa al video y analice el porqué de dichas intersecciones. De igual manera, la intersección con el eje Y las calculo de esta manera. Dicho así, voy a graficar la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y es el punto 0, menos 3 medios. 0, menos 3 medios es el punto que quedaría aproximadamente aquí. Ese punto. Posteriormente, tengo que graficar las intersecciones en el eje X, que serían el 6,0, que vendría a ser este punto de acá, y el punto menos 2,0, que sería justamente este. Todos estos puntos que he graficado me permiten bosquejar la parábola buscada, que me quedaría del siguiente modo. Ahora, es importante también tener en clara la importancia de el valor de P. El valor de P, que en este caso es 2, justo donde tengo el cursor, ese me indica la distancia que hay entre el vértice y el foco. Y entre el vértice y la directriz, quiere decir que del vértice 2 unidades hacia arriba va a estar el foco. Y del vértice 2 unidades hacia abajo va a estar la directriz. Entonces, graficando el foco, me quedaría justamente este punto, que sería el 2,0, y graficando la directriz me quedaría justamente esa línea, que sería la recta y igual menos 4. Para graficar la siguiente parábola, debemos escribir esta en su forma canónica, la cual corresponde a y menos 2 a la 2 igual a 4 por menos 3 multiplicado por x menos 1. El menos corresponde al más en ambas ocasiones, y el menos 2 se lo descomponemos como 4 multiplicado por menos 3. En esta ecuación me doy cuenta de que puedo identificar fácilmente cuál es el vértice de la parábola. Dicho vértice es el punto menos 1, menos 2. ¿Por qué? Porque es x menos el h, y menos el k. Entonces, el vértice sería menos 1, menos 2. Es decir, este punto de acá. Una vez graficado el vértice, necesitamos tener en claro para dónde es que abre esta parábola. En este caso, la variable lineal es la x, por tanto, esto va a abrir en el sentido del eje x, ya sea a la izquierda o a la derecha. En este caso, esta parábola va a abrir hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el P es menos 3, o sea, el P es negativo. Abre en la parte negativa del eje X. Entonces, esa parábola se bosqueja tal y como lo estoy delineando aquí con el cursor. Posteriormente a esto, me doy cuenta que si esto abre hacia la parte negativa del eje X, pues no van a haber intersecciones con el eje Y. Por tanto, no voy a tener que calcular esas intersecciones, pero sí voy a tener que calcular las intersecciones con el eje X. Ese cálculo le recomiendo que ponga pausa al video y observe la solución. Así, me doy cuenta que la parábola interseca en el punto menos 4 tercios, 0.
Es decir, que vendré aquí, que sería el menos 1.33 aproximadamente, más o menos por ahí debe pasar la gráfica de la parábola. Y partiendo de allí ya tengo una idea más certera de la parábola. Muy bien, graficándola queda de ese modo. Finalmente, recordamos para qué es el valor de P. Al ser P menos 3, este me indica la distancia que hay entre el vértice y el foco, y entre el vértice y la directriz. Quiere decir que del vértice cuento 3 unidades, y justo donde tengo el cursor, ese sería el foco de la parábola, y 3 unidades hacia la derecha estaría la directriz. Entonces la parábola el foco sería justamente ese punto que acabo de graficar, y la directriz sería justamente esta recta. Espero que el video les haya sido de provecho. Hasta la próxima.